y versículos del 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo de mí toda codicia, porque si la ley en el pecado, está muerta. Si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que no era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y los mandamientos santos, justos y buenos. Gracias, hermano. Vamos a... ¿oyeron la voz de Nicanor? Nos hacía falta una voz para en Navidad, una voz que se oye de fondo que dice: María, tranquilízate. Se va a hacer tú, Nicanor. María, ven acá. Esa voz era de Nicanor, la estaba oyendo y digo: ¡wow! ¡El ángel! Bueno, hermanos, vamos a empezar. En Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, hay un relato muy curioso, en el capítulo 4. Este versículo vamos a leerlo de vuestra Biblia, no va a estar ahí. En el capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 4 hay un relato, que es que Pedro sana a un señor que está puesto por fuera del templo, un señor cojo, y lo sana. Él le dice: mira, no tengo oro ni plata. Eso, dicho así, según al traducir, si la traducción fuese al canario, diría: no tengo un duro. O sea, no tengo un duro. Pedro con razón dijo: no tengo dinero, pero una cosa sí tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Luego empiezan las autoridades, reclaman, léanse en casa tranquilamente porque es curioso. Las autoridades reclaman de Pedro, porque querían, a Pedro y a Juan, querían encerrarlo porque había curado a aquel hombre. O sea, y Pedro dice: pero usted me quiere encerrar porque yo, un hombre que estaba enfermo en el suelo hace años, lo curé. Y cuando Pedro quiso hablar, dijeron una frase curiosa hacia Pedro, que es la frase que vamos a coger como ejemplo, como símil para el día de hoy. Se encuentra en el versículo 7, Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio, a los dos, le pusieron en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad o con qué potestad, según las Biblias dirá eso, con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Basados en este versículo, vamos a hacernos la pregunta para otro tema. Yo hoy quiero preguntarle, no van a oírme aquí ahora, pero me estarán oyendo a través de los medios que Salva ha puesto con todo su cariño. El Padre Salva. Me oirán. Yo hoy quiero preguntarle al mundo protestante y al mundo católico: ¿con qué autoridad y en qué nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué guardan el domingo? ¿Quién les autorizó a hacer un cambio? ¿Con qué autoridad hacen esto? Quiere decir, hermanos, que hoy el tema que vamos a hablar sobre el sábado, que conocemos muy bien casi todos, unos más, otros menos, el tema que vamos a hablar no tiene que ver con textos, por ejemplo, como Génesis 2, del 1 al 3, que dice que Dios no solamente hizo el séptimo día, sino que descansó el séptimo día, lo creó, sino que lo bendijo y lo santificó.
No voy a hablar de eso. No voy a hablar de Éxodo 16, donde antes de la ley de Dios, antes de mostrar las tablas de piedra, ya Dios dice, el maná bajará todos los días, no cojan doble, menos el viernes, cojan doble, porque el sábado, que es mi sábado, no bajará. Y el que cojan doble el viernes no se va a estropear. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de Éxodo 20, como Dios plasma el cuarto mandamiento y dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. No voy a decirles hoy que oigo cultos por internet 148.000, para no exagerar. Y cuando les parece, dice, no podemos tener imágenes, porque en Éxodo 20 dice que no tengamos imágenes. Pero el cuarto se lo pasan. Esa es la cuestión, hermano. No sé qué pasa en este mundo protestante y católico, pero tienen una venda. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de Isaías 58, donde se nos expone, en el versículo 13 y 14, se nos expone cómo guardar el sábado. Cómo guardarlo. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer mi voluntad, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Y lo guardares, no andando en tus caminos, ni haciendo tus cosas. Esa es la forma. Pero no voy a hablar de eso. No voy a hablar de Isaías 66, 21 y 22, que dice que en la tierra nueva se guardará el sábado. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de Mateo 12, 8, donde dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de Lucas 4, 16, que dice que Jesús entró en la sinagoga, como acostumbraba cada sábado, y se levantó a leer. No voy a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de con qué autoridad el mundo cristiano ha cambiado del día sábado al domingo. ¿Con qué autoridad? ¿Quién les mandó a hacerlo? Porque yo lo que veo en la Biblia, hermanos, y me atemoriza, porque antes de seguir, quiero decirle que yo me considero evangélico, me considero bautista, por supuesto, y que todo el pueblo evangélico somos hermanos. Pero te vas un poco hartando de tener tantos hermanos ciegos. Porque en el mundo de los ciegos, yo soy el más que veo, y fíjense usted, en que tengo que utilizar letras del 28, y le hablo a los ciegos porque se están guiando uno a otro y van todos cayendo en el hoyo, todos cayendo, y no caen en algo tan sencillo, tan sencillo. Vamos a ver, ¿quién les mandó esto? Yo lo que leo en la Biblia es Mateo 22, 18 y 19. Vamos a leer aquí. Lo que yo leo en la Biblia es esto. ¿Está ahí? Mateo 22, 18 y 19. No, perdona, Apocalipsis. Estoy leyendo dos textos a la vez. Intentar pasar ya. Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Siguiente versículo. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esto es una luz roja diciéndote de que no puedes cambiar ni quitar nada. Pero se puede quitar borrando o se puede quitar omitiendo. Tú puedes quitar cosas de la Biblia diciendo que la Biblia es para la gente inteligente y creando un catecismo. Ya en ese catecismo pone que el tercer mandamiento es guardar la fiesta y engañar a la gente, pues allá tú, pero estás quitando, estás robando de la escritura y tendrás tú tu castiguito. Sí, hermanito, tendrás tu castiguito. Pero no es solo ese texto que algunos dicen que se refiere solo a Apocalipsis y tal. No. Vamos a leer Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No quitéis, no disminuyas
ni aumentes, porque lo que está ahí es lo que tenemos que estudiar y tenemos que practicar. Y por último leemos un texto neutral, del Antiguo y del Nuevo. Vamos a leer un proverbio, Proverbio 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añades ni quites a la palabra de Dios porque vas a ser hallado mentiroso. Hermano, ya con esta expresión yo me quedaría un poquito pensativo. Yo si fuese un evangélico y católico y estoy oyendo ahora mismo este sermón, yo pararía, pondría pausa, oraría al Señor y cogería un papel y un lápiz. Un papel y un lápiz. Y empezaría a anotar algún texto. Pero sobre todo en plena oración. Porque el Señor hoy te está diciendo que algo no marcha. Que tu Biblia, tus creencias no coordinan en varias cosas. Es hora de que te sientes, de que ores y que no hables con tu pastor, ni con tu profeta, ni con tu apóstol, ni con tu hermano. Habla con el Señor y que Él te indique. Eso que yo te digo. Vamos a ver lo que responden los amigos protestantes católicos en cuanto a que tú le dices que guardes el sábado. Romanos 10:4. Primer texto que te dan cuando te dicen que tú guardas el sábado. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sacarle a este texto chiquito, vamos a sacarle como 3 cosas. Primero, ahí puede estar diciendo muy bien, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Evidentemente, que yo sepa, nuestra iglesia, nadie se ha salvado por las obras, ¿verdad? Nadie. O sea, somos justificados por la fe, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Es la única forma de salvarnos. Ninguno ha sido justificado por la ley. ¿La ley qué es? La ley que es para nosotros. Es como si dijéramos, podría ser que ustedes van al médico porque se encuentran mal y el médico le dice, tienes que ponerte esta inyección. Y tú, en vez de poner la inyección, te comes la caja de inyecciones. No has hecho nada. No has hecho nada. La ley no te va a curar, no te va a salvar para nada. Para nada. Lo que te salva es exclusivamente Cristo. Eso queda claro. Ahora, ¿podría este texto estar diciendo que la finalidad de la ley es Cristo? Podría estar diciendo que el fin de la ley, la conclusión de la ley es Cristo. Lo puede decir, ¿por qué no? Pero también podría decir, según el contexto, la finalidad, el porqué de la ley es Cristo. El motivo de la ley es Cristo. ¿Lo podría decir? ¿Verdad que encaja? El fin de la ley es, el motivo por el cual existe la ley es por Cristo, porque efectivamente cuando se menciona que ya estamos en Cristo y no en la ley, porque la ley nos llevaron a Cristo. Pero ¿qué ley nos llevó a Cristo? La discusión de Pablo con la ley es muy curiosa en todo el Nuevo Testamento. Los judíos no entendían. No querían quitar nada. Y los que entraban nuevos, los paganos o los gentiles, que entraban nuevos a la iglesia, no querían leyes nuevas. Ahora estaba en medio intentando ahí una cosa con la otra. Lo que llega a la conclusión Pablo, y lo veremos ahora, es que tenemos, lo veremos más claro después, tenemos la seguridad, ahí no me traje una cosa, siempre me falla algo. Tenemos la seguridad de que hay 2 tipos de leyes. 2 tipos de leyes. Una ley que fue
Si no, esto lo dejo para el final, pues si no después quiero decir más cosas. Vamos a leer de nuevo, poquito a poco, lo que leyó Nicanor. Pablo explicando lo que es la ley. ¿Qué diremos pues? Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Voy a decirles un secreto, hermanos, teológico, que no sabe casi nadie por lo que veo. Y me da rabia. Muchos teólogos, pero después me temo que están todos estudiando en la universidad, ¿cómo se llama? En esa. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Cada vez que Pablo mencione la ley de Moisés, noten como igual no nombra ningún mandamiento, aunque casi siempre nombra la circuncisión, nombra algún mandamiento que era muy de Moisés, pero cuando nombra los 10 mandamientos siempre añade mínimo un mandamiento para que sepamos de qué estamos hablando, para que sepamos de qué estamos hablando, porque en Romanos 7 Pablo está diciendo que la ley está vigente, pero en otros 40 textos Pablo está diciendo que la ley fue abrogada en la cruz. O sea, ahí tiene que haber dos leyes. La ley de Moisés, que es lo que se me olvidó, que era para el cañón, que era puesto ahí, las dos leyes comparadas. La ley de Moisés, que fue escrita por Moisés, la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. La ley de Moisés fue puesta fuera del arca, la ley de Dios fue puesta dentro del arca. La ley de Dios es eterna. Y te dice, la ley fue puesta en tablas de piedra en el Sinaí. Y ahí empiezan, porque antes no había ley. Hermano, yo creo que podríamos demostrar que antes de Moisés existía la misma ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo supo Caín que había pecado matando al hermano? Quédense con eso en la cabeza y seguimos hablando. Dice el texto, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque, aquí viene el texto clave, para saber a qué ley se refiere. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Vamos a ver, hermanos, a ver si logro en esta mañana darles una lección sencilla de lo que es la ley y lo que es el pecado. Si lo logro, gloria a Dios. Aquí está diciendo Pablo que la ley no es pecado. Gracias a la ley conocemos nuestros deberes, pero que en un momento determinado él le vino el mandamiento encima y él se dio cuenta que era pura codicia. ¿Cuándo ocurre esto? Hay un texto, hermano, que siempre nos han tirado en la cara y es hora que lo aprendamos bien. Hay un texto que todos sabemos que dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Curioso, ¿no? La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Más venida la ley, más venida la fe, o más venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Es una forma de decir de que la ley está abolida. Que la ley fue un ayo que es una persona que te cría, una sirvienta, una criada, alguien, una nani, llámalo como quieras, que te va guiando en tu vida. Esa es la ley, que te va guiando hasta Cristo. Hermanos, este versículo, voy a decírselo a los hermanos, este versículo es para el pueblo de Israel. Porque ¿a quién de ustedes, gentiles? ¿Hay aquí algún judío? Bueno,
¿A cuál de ustedes le llevó alguna ley a Cristo? Piénsenlo bien. Nosotros estamos en un lago asqueroso viviendo, todos contentos. Y Cristo nos sacó así. ¿Qué ley te llevó a ti a Cristo? Ninguna ley. Al judío sí. El judío estaba siguiendo unas normas que le llevaban a Cristo. La ley era un ayo que le llevaba a Cristo. Era un sirviente, alguien que guardando esa ley llegabas a Cristo. Venido Cristo, ya no hay ley. Efectivamente, así es. Para los judíos. ¿Por qué? Porque la ley que era el ayo, era la ley que Moisés formó relacionado con el Mesías. El Cordero, la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas leyes. Pero no tienen nada que ver con los 10 mandamientos. Nada. O sea, aquí Pablo dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo vivía sin ley. Pablo no era un creyente que dijera Guay del Paraguay. Él vivía sin ley. No tenía ni ayo. En este caso era más la parte del padre que de la madre. No tenía ni ayo. Y sin embargo, él dice que al convertirse descubrió la ley. Eso nos pasa a todos, que creemos que no somos tan malos. Nos pasa a todos, que creemos que no soy tan malo. Yo a Cristo, ¿por qué? Si yo no robo ni mato. Son 2 mandamientos, te faltan 8. Creemos. Cuando conocemos a Jesús, es cuando la ley se nos echa encima. Y dice: mi madre, si yo era un codicioso, era esto, era lo otro, hacía esto mal. Yo creía que estaba bien, pero estaba mal. Lo descubro la ley después de conocer a Cristo. Antes, hermano, ninguno de nosotros guardaba ningún mandamiento. Guardábamos la ley que creíamos más bien la ley familiar. Oye, hay que ser una persona honesta, hay que ser esto. Pero quiero también decirles algo. Piensen en pequeños detalles que les digo. Hay una cosa que produjo en el mundo católico, del cual todos venimos, produjo un gran impacto que aún seguimos arrastrándonos. Cuando la Iglesia Católica dijo que habían varios tipos de pecados, hay pecado venial y pecado mortal, se empezaron en nuestras cabezas, se empezó a permitir pequeños pecadillos. El pequeño pecadillo es mentir, el pequeño pecadillo es robar. Como son pecados veniales, teníamos una ley muy resuelta. Y si acaso robamos algo grande, le robamos a él porque es un sinvergüenza. Le robo a él porque él roba más. Y como él roba más, me hago juez y jurado. Aquel roba más porque yo le robo a él. Y es nuestra propia ley. Pero venido el mandamiento, venido Cristo, se nos echa encima la ley. Si no hubiese ley, ¿qué se nos puede echar encima? Se nos echa encima la ley y dice: hey, mira lo que tú eres. Y se nos pone en un espejo. Y nos vemos en el espejo y decimos: madre, yo pensaba que yo era justo. Cuando te aparece Cristo, se ven todas tus impurezas. Y Cristo lo que hace es romper el espejo. Se acabó. Se acabó. Cristo te hace salir de todo eso. Gracias a que la ley, esto está diciendo Pablo aquí, gracias a que la ley se te vino encima cuando conociste a Cristo. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿A quién viene Cristo a salvar? A muertos. Efesios 2. A muertos. El pecado revivió y me di cuenta lo malo que soy, lo horrible que soy. Y yo morí, gracias a la ley. Pero que está hablando de los 10 mandamientos, hermano. No está hablando, por eso antes nombró la codicia. No está hablando de la ley que queda abolida, porque ya está Cristo. Esa es otra cosa, ese es el ayo. El 10.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando conoces a Cristo descubres que para nada. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, atención al versículo 10, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Santa qué es? Apartada para Dios. Está hablando de la ley que dentro tiene un mandamiento que dice no codiciarás. De manera que la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Este texto, el pueblo cristiano lo ha medio borrado, no lo utiliza. Y utiliza el fin de la ley de Cristo, el cuidado con esto. O sea, todo texto merece su explicación, pero no podemos quitar un texto de la Biblia. Y aquí Pablo dice justamente esto. Pablo en Romanos 3, 30 y 31, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿De qué está hablando? De las leyes de Moisés. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, tanto a los judíos como a los no judíos. Dios va a justificarlos por la fe. ¿Correcto? Pero añade el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. ¿De qué ley está hablando? Si justamente antes está diciendo de que Dios justificará a los de la circuncisión y a los que no. Está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gracias a que confirmamos la ley, nos vemos reflejados en ella. Eso dice la Biblia. En Colosenses 2:14 leemos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano, ¿ustedes creen de verdad que Jesús clavó en la cruz el mandamiento de no tendrás imagen? ¿Ustedes piensan de verdad que Jesús clavó en la cruz el mandamiento que dice honra a padre y madre? Y luego Pablo se equivocó y dijo mucho más adelante: hijos, honrar a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Ustedes piensan de verdad que Cristo abolió en la cruz los 10 mandamientos? O sea, ya no hay pecado. Si Cristo abolió la ley, ya no hay pecado. ¿De qué me justifico yo si ya no hay pecado? ¿Qué pasó entonces con la ley, hermano? ¿Qué pasó con la ley? La ley se puede explicar muy fácil. Que mira que no, siempre me olvido algo, un día obedeceré a alguien. ¿Qué voy a hacer? Siempre hay otras mujeres. No como ella. Desde el principio de la creación, Dios tiene la misma ley. La misma ley. Caín mató a su hermano y dice: acabo de matar a mi hermano. En Sodoma, lo que pasa es que yo tenía esos textos aquí. Me estoy adelantando, hermano. No te adelantes, Luis, no seas así. Vamos a leer lo que pasó con la ley en nosotros. Y se encuentra en 2 textos. Siempre damos uno. Hoy vamos a dar los 2 porque me están viendo. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías 31. Versículo 31 y 33. Aunque está puesto ahí, me está gustando leerlo, así me animo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, está hablando del futuro, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Alguien, por favor,
tiene la versión así, rapidito, en su versión pone otra cosa de casa de Israel y casa de Judá. Rapidito, si no, no vale la pena. Todos ponen eso, o ninguno lo haya buscado, no importa. Pero se lo decía porque aquí está haciendo la insinuación el Señor, está haciendo la insinuación de casa de Israel se refiere a los gentiles y la casa de Judá se refiere a la casa de Judá que estaba dominando cuando Jesús vino a la tierra. O sea, Jerusalén, de las 12 tribus, quien manda es Judá. Pues el nuevo pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Pero hay versiones muy bonitas, porque no ponen casa a los dos. Pero no importa. Entonces, el nuevo pacto va a venir a la casa de Israel en el futuro y a la casa de Judá. Y dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sabemos de qué está hablando. No el pacto que hizo con Moisés, que sacó de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dios siempre ha dicho que la iglesia o su pueblo es la esposa y él el marido, siempre. He sido un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Queridos hermanos, ¿aquí hay algún síntoma de abolir? ¿Hay algo aquí que te esté diciendo que la ley iba a desaparecer? No. ¿Hay un síntoma de que iba a cambiar? No. La ley de Moisés desaparece en la cruz y la ley de Dios forma parte del corazón de todos los salvos, de todos los convertidos, de todo el pueblo de Dios, de toda su iglesia. Esto dice Jeremías. Escribirá en nuestro corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Qué dice Ezequiel? Ahí, espérate, es más largo, ¿no? No. Ezequiel 26 y 27. Y Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Esto dice Ezequiel, paralelo a Jeremías, con más datos, menos datos, pero paralelo a Jeremías. Los dos están diciendo que hay una transformación en la ley, de tabla de piedra se convierta a tablas de carne. Y eso hará que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, y lo pongamos por obra. Y lo pongamos por obra. El pueblo evangélico no se quiere coger las manos. Un gesto parecido a Pilato. Se lavan las manos y dicen, como ya eso no hay quien lo cambie, porque eso fue un cambio histórico. O sea, entienden, saben perfectamente que nuestro amigo Constantino cambió el sábado para domingo, pero lo dan como que eso fue su historia. E inclusive en muchos teólogos y escritores protestantes y católicos añaden frases que hay que tener cuidado, que dicen, la iglesia cambió el día. La iglesia cambió el día. ¿Qué autoridad tiene la iglesia para cambiar el día que Dios bendice y santificó? Por favor, la iglesia jamás podía cambiar el día. Ni Pablo podía cambiar el día. Ni Jesús, porque Jesús no cambia su propio carácter. Primero de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado
es infracción de la ley. Analicemos esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto fue dicho en 1 de Juan, año 80 y tanto después de Cristo. Quiere decir que había pasado como 50 años desde que Cristo murió. Y Juan escribe esto y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pero la ley no fue abolida por Jesús en la cruz. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué pasaría, hermanos, si quitamos la ley? Si quitamos la ley de los 10 mandamientos, ya no hay pecado. Dice Romanos 4:15, porque la ley produce ira. La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiese ley, si Cristo hubiese abolido los 10 mandamientos, no podríamos sacar a nadie del pecado, porque no hay pecado. Fíjense, el engaño protestante y católico, donde se han metido para defender el domingo. Si hoy decimos que está abolida toda la ley, no hay pecado, no puedes justificarte nada. Nada está mal. Puedes tener imágenes, puedes matar, puedes robar, porque no hay ley. Y no puedes decirle a nadie: estás pecando, vente a Cristo. No puedes, porque ya no existe el pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Ya no sé cómo decirlo. Mira el Antiguo Testamento. No sé si esto los pusiste o no. Génesis, ¿están puestos? Mira el Antiguo Testamento. Antes de que Dios le diese las tablas de piedra, su carácter, su personalidad, se lo diese al pueblo, a Moisés para el pueblo. Son los 10 mandamientos escritos por él mismo. ¿Esto a nadie le interesa o qué? Escritos por él mismo, por algo es. No puede tener caducidad eso. Pues fíjate lo que antes de todo eso pasó. Ya uno se lo mencioné. Caín 4:8, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano: a ver, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Noé, Abel, y lo mató. ¿Cómo sabía que lo había matado? ¿Cómo sabía que estaba mal? Y si seguimos leyendo, Dios dice: ¿dónde está tu hermano, Golfo? Y él se esconde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué intentaron hacer los hermanos de José? ¿Qué intentaron hacer? Vamos a meterlo tal igual y vamos a decirle a papá, vamos a mentirle, vamos a decirle, le rociamos sangre de un animal en la túnica y vamos. O sea, eso es mentir. Y está puesto ahí: y mintieron a su papá. Abimelech, Génesis 29. Hay un problema entre Abraham, Sara, etc. Y dice: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Cómo sabía este hombre la palabra pecado si no hay ley? ¿Qué pecado le pudo dar si pecado es infracción de la ley? Y la ley, según me dicen, fue puesta en el Sinaí. Antes que había anarquismo total. Porque ese hombre dice: el pecado que has hecho contra mí es porque había una regla. Existía una regla. Fíjense otra. Génesis 13. Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿En quién puedes tú ser pecador si no existe el pecado? Si no existe ley. Porque existían, hermano. Los mandamientos siempre han existido. Dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento de esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Siguiente argumento. Siguiente argumento. La ley se resume en el amor. ¿A cuántos se han dicho ya? La ley se resume en el amor. Y aquí Pablo dice, no hurtarás, no hurtarás, pero fíjense cómo Pablo se lo sabía, ¿eh? No hurtarás, no hurtarás. Todo esto que se refiere al hombre, mencionó los 6 de la segunda tabla. Todo esto se resume en una cosa: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Correcto? Nosotros somos partidarios de seguir todo lo que dice la Biblia. Todo. Y la Biblia y el mismo Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Mateo 22, 27 al 29. Jesús le dijo, Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Claro que sí. Todo, ya lo que Jeremías nos anunciaba, que la ley iba a ser puesta en nuestros corazones, ya era eso. Ya era que todo iba a depender del amor. Yo amo al prójimo. Pero Pablo me recuerda, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, vamos a ver. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Yo no podría hacerle al Señor una pequeña estatua, donde lo puedo hacer con un ojo grande, el ojo de Jehová. Hay un salmo, ¿no? El ojo de Jehová. Después hay otro versículo que dice, porque la espalda de Jehová, a la espalda, le pongo un ojo y una espalda, ¿no? Y luego dice el dedo de Jehová, un dedo, un ojo y una espalda. Yo puedo hacer una figurita, eso para mí, no es que yo la adore, sino que la tengo ahí, y cuando yo busco a Dios, lo busco a través de la figura. ¿Lo podría hacer, hermano? ¿Por qué piensan que no? Yo no podría ir ahora y decir, mira, yo amo a todo el mundo, porque yo lo amo, pero caramba, es que el del Corte Inglés tiene pasta que le sobra, no se va a enterar. No se va a enterar y yo tengo falta en casa de comer. Yo voy y le robo, porque no es en sí un robo, porque le estoy robando a un ladrón 7 años de perdón, ¿no? Y me puedo ir haciendo mis propias leyes basadas en el amor. Pero Pablo dan la clave. Yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, ¿cómo sé yo los gustos de Dios? ¿Cómo sé yo que quiero amarle de todo corazón, toda alma, todo espíritu, todas mis fuerzas? ¿Cómo sé yo los gustos de Dios? Y él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo ya sé que no tengo más que un solo Dios, y es el eterno, el yo soy. Fuera. Él dice, no te harás imagen de nada, ni de arriba, ni de abajo, ni de un escarabajo. Yo digo, pues muy bien, ¿por qué no lo hago? ¿Porque esté en el mandamiento? No, porque amo a Dios, pero descubrí lo que le gusta a Dios por medio del mandamiento. Esto está Pablo harto de decirlo. Yo descubrí lo que le gusta a Dios gracias al mandamiento. Yo sé que a él no le gusta, y a él le gusta, pero le chifla, porque lo dice en toda la Biblia, su día santo. Recuerden, por ejemplo, Isaías, que no iba a hablar de eso, pero me acuerdo ahora, Isaías 58, 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. En mi día santo. No es fácil quitar, extirpar o cambiar a otro día si es el día santo del Señor que bendijo y santificó. La última excusa que ponen, la voy a decir verbal porque no tiene ni argumentación, es que no importa el día, que Dios te dice que guardes un día entre 7. Este argumento lo inventaron cuando empezaron a aparecer los centros comerciales. Entonces, como te daban un día cualquiera a la semana para que libraras, ¿no? Entonces algún pastor gracioso dijo, pues entonces lo que Dios quiso decir aquí
es que tenemos un día entre 7. Si a mí, mi jefe Bartolo, me da el miércoles, estoy guardando el día de Jehová, aunque me lo dé Bartolo. Y yo libro el miércoles, o libro el jueves, o libro el domingo, porque es el día que, como da igual un día entre 7. Ahora yo siempre digo el mismo ejemplo, hermanos, espero que les sirva a alguno allá de Guatemala, o de Perú, o de México, donde estén. Si esa persona o esas personas que creen que un día en 7 es válido, llegan a estar con Moisés recogiendo el maná, ¿qué hubiese pasado? Porque Jehová es explícito. 6 días recogerás. El viernes, el 6º día, no existían nombres en los días, solo el sábado. El 6º día recogerás doble. Si recoges el 5º, se va a estropear. Pero el 6º coge doble. Porque el 7º es mi día. No bajará maná. Entonces, yo puedo decir, vale, pues yo cojo doble el lunes, porque Jehová, yo guardo el martes. Y él, de lunes para el martes, se le estropeó. Eso ocurrió y se le estropeó. Pero tienes que coger doble un día concreto. Y les quiero decir una cosa. Estamos guardando hoy el mismo sábado de la creación. Es verdad, como lo sabes, ha habido cambios. Muy fácil. Gracias al pueblo judío. Un pueblo que ha sido tan estricto que sabemos perfectamente que estamos guardando el mismo sábado que fue en la creación. No ha habido cambios. Y cuando ha habido cambios de un día. No de horas ni de el 7º día. No cambió de lunes pasó a sábado. No. Entonces no ha habido cambio de ningún tipo. Estamos guardando el mismo sábado y estamos diciéndole al Señor que le adoramos en el día que Él dijo. No es un invento de nadie. Él lo santificó, Él lo guardó, lo bendijo, lo llamó mi día santo, castigó a mucha gente por infringirlo cuando salió el pueblo de Egipto. Tuvo que crear un pueblo celoso y castigó a mucha gente. Se crearon muchas leyes que fueron abolidas, leyes por Moisés, hablando del sábado. No podían caminar tanto tal, no podían hacer fuego en sábado, no podían, la comida hazla el viernes para el sábado. Estaba creando un pueblo. Hoy día compras ya comida casi hecha y abres el paquete, el sábado la calientas y ya está. Pero Dios le gusta ese día, le gusta, y como le gusta, yo voy a hacerlo porque yo amo al Señor y hago todo lo que a Él le gusta. Entre ellos, guardar el sábado. Y amo al prójimo igual. Yo no robo porque sé que hay un mandamiento de Jehová que dice no robarás. Por eso yo entiendo de que como yo amo a Tito, yo no le robo. Pero porque sé que hay un mandamiento detrás que pone no robarás. Demuestro mi amor al no robarle. Y acabamos, hermano, con el texto más sencillo y más noble de la Biblia, que se encuentra en Santiago 2, a partir del versículo 8, y vamos a leerlo, y ya con esto terminamos. Si en verdad, Santiago 2, del 8 al 12, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy bien, ¿no? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿De qué ley está hablando? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hermanos del mundo, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del amor. Vamos a ser juzgados, especialmente los no convertidos, por la ley del amor. Fíjate tú. O sea, la propia ley los va a eliminar, la propia ley del amor, pero regidos en 10 mandamientos. Porque el que dijo, no tendrás imágenes, también ha dicho, guarda el sábado.
Si no tenemos imágenes, pero guardamos otro día, nos hemos hecho transgresor de la ley. He dicho algo que no está en la Biblia. Hermanos, hoy hemos hablado un poquito del sábado. Espero no recibir emails toscos ni brutos. Pero sí acepto cualquier tipo de comentario. El Señor le gusta, al Señor le gusta que cojamos su palabra y que la respetemos hasta tal punto que hagamos lo mejor posible. Porque también es verdad, nadie puede guardar la ley. Solo Cristo lo hizo. Nadie puede guardarla. Pero por el hecho de no poder guardar la ley tanto como quisiéramos, no nos da pie a quitar ningún mandamiento. Ninguno. Y menos la ley completa. Porque recuerden, no existiría el pecado entonces. Nadie se puede redimir de algo que ya no existe. Vamos a cantar al Señor porque me parece a mí que van a seguir guardando el domingo.